Nuestro estudio bíblico del domingo en el capítulo 14. Capítulo 14, versículos 15 al 17. Estamos bajo el tema del Espíritu Santo. Durante todo este mes, todas las predicaciones y las enseñanzas que hemos recibido, todas tienen un enfoque. Y el enfoque ha sido y sigue siendo el tema del Espíritu Santo, porque es necesario, hermanos, de que nosotros conozcamos bien quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque una vez más voy a repetir, hay diversidad de doctrina en cuanto al Espíritu Santo. Unos, yo creo que usted lo ha oído, unos creen que el Espíritu Santo es una mujer. Sí, no sé si lo han oído, pero hay una religión que cree que es una mujer. Otros creen que el Espíritu Santo, voy a mencionar dos nada más, porque hay una diversidad. Otros creen que el Espíritu Santo es una tercera persona en la divinidad. Pero la Biblia enseña la verdad, y la Biblia enseña de que Dios es espíritu y también es santo. Y si hay un Espíritu Santo, no hay dos, ¿verdad? Hay uno. Porque solo un Espíritu Santo se nos ha sido revelado en la palabra de Dios. Solo uno. Aleluya. Pero ese Espíritu Santo, dice la Biblia, que nadie lo ha visto jamás, porque su esencia, su naturaleza es invisible. Es invisible. Nadie lo ha visto. Pero también declara la Biblia que si alguien lo ve, se muere. No puede vivir. Es tan poderoso que solamente con verlo el ser humano puede caer muerto. Aleluya. Por lo que la Biblia dice que él vive o habita en luz inaccesible. Es decir, que no lo podemos alcanzar, no lo podemos ver. Pero ese ser tan poderoso, hermanos, no podemos nosotros verlo, no podemos llegar a él. Pero él llega a nosotros, él nos ve a nosotros, él nos oye a nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios se encuentra en toda la Biblia. Desde el principio, cuando leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, es decir, que desde el principio el Espíritu de Dios ha estado en la tierra. No lo confino a la tierra solamente, porque Dios no puede ser confinado a un lugar. Pues la Biblia dice que Él llena los cielos y la tierra con su presencia. Él es así. Él es así, Él está en todo lugar. Él le da vida a todo. Por eso todo lo que existe subsiste, porque Él está ahí dándole vida. Le está prolongando la vida a lo creado. Gloria al Señor. Entonces, este Dios nuestro, dice la Biblia, que se ha manifestado muchas veces y de muchas maneras, pero que en estos postreros días
se ha dado a conocer o se ha manifestado por el Hijo. Hebreos capítulo 1 y versículo 2. Dice la Biblia, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por Jesús. Nos ha hablado por Él. Aleluya. Pero hay algo importante que la Biblia dice en Juan, en el capítulo 1. Juan capítulo 1, dice la palabra del Señor que este Dios Espíritu, que es llamado el Verbo de Dios, dice aquel Verbo, versículo 14, fue hecho ¿qué, hermanos? Carne, fue hecho carne. Y ahora sí dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el versículo 18 nos da una revelación tan grande. Y dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Y aquí quiero que nos detengamos unos segundos. Vio, es tiempo que pasado, ¿verdad? Vio, nadie le vio jamás. Pero ¿qué dice tu Biblia? El unigénito Hijo, hablando de Jesús, que está en el seno del Padre. ¿Qué dice la Biblia? Él le ha dado a conocer el Dios invisible, el que vive en luz inaccesible, el que nadie vio jamás. Ahora se nos manifestó en la persona de Jesucristo. Él se nos manifestó en la persona de Jesucristo, es decir, Él le dio a conocer. Recibir a Jesucristo es recibir a Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Aleluya. Por lo que la Biblia dice entonces de que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Ahora veamos nosotros esa forma de manifestarse de Dios. Primero, Él se manifestó en espíritu, gloria al Señor, y como el pueblo no le podía ver, entonces Dios se inventó algo para que el hombre lo viera. Y es de que Él descendía en una nube. Y cuando el pueblo veía que la nube descendía, sabía con exactitud que la presencia de Dios, el invisible, había descendido y estaba entre ellos. Y ellos lo adoraban. Porque el deseo de Dios siempre ha sido vivir, morar en su pueblo. Aleluya. Pero Dios dejó de manifestarse en una nube, dejó de manifestarse en una columna de fuego, porque en la noche se manifestaba en una columna de fuego. Y un día Él decidió manifestarse en carne. Gloria al Señor. Isaías capítulo 52. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 en adelante, y habla el Señor Dios Todopoderoso y dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Mira la acción de Dios.
Ve a un pueblo, ve a su pueblo que es maltratado injustamente. Y el pueblo, aleluya, está sufriendo, y el nombre conocido de Dios en ese tiempo era blasfemado por los enemigos del pueblo de Dios. Pero Dios decide venir en persona, decide presentarse frente a su pueblo. Y dice el versículo 6, por tanto, oiga bien, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, tiempo futuro, porque yo mismo que hablo, preste atención a Dios porque Él está hablando. Yo mismo que hablo, he aquí, ¿qué dice tu Biblia? Estaré presente. O sea que Dios no está diciendo que va a enviar a otro, ¿verdad que no? Sino dice, yo mismo que hablo, yo mismo, he aquí, estaré presente. Aleluya. Pero Dios había estado presente siempre, porque eso es lo que dice Juan en su capítulo número 1. En el mundo estaba, porque el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Él había estado aquí, pero había estado ¿cómo? En su naturaleza espiritual. Y le había enseñado a los hombres cómo pudieran encontrarle, cómo pudieran adorarle. Pero el mundo no le conoció. Aleluya. Por lo que decide entonces el Señor venir, pero ya no en su naturaleza espiritual, sino venir en forma humana. Pues dice la Biblia que Él fue hecho semejante a los hombres. Aleluya. Y dice el versículo siguiente, aleluya, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Y es ahí otro punto importante, hermanos. Si Dios dice que el pueblo conocerá o sabrá su nombre, significa que Dios no había revelado ese nombre que es sobre de todo nombre, el nombre de Jesús, aleluya, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Aleluya. Y el pueblo, y dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si nos vamos nosotros a Juan 14, vemos ya que Dios cumplió con lo prometido cuando Él dijo que vendría. Y Él vino. Y lo leía la hermana Noemí en esta mañana, si se recuerdan, en 1 Corintios 2, donde habla y dice, si hubieran conocido al Rey de Gloria, no lo hubieran crucificado. Pero es que la palabra se cumple. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, más bien le crucificaron, lo desecharon, lo despreciaron. Aleluya. Pero gloria al Señor por el endurecimiento de ese corazón, de ese pueblo, porque por su muerte y resurrección ahora nosotros estamos viviendo la nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces el Señor cumplió, pero como Él no podía quedarse en esa naturaleza humana por la eternidad, ¿verdad? Porque Él solo venía a cumplir lo prometido. Él vino. La Biblia dice en Joel capítulo 2 y el versículo 27, de esta manera, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo,
y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hermanos, Dios cumplió eso. Él se manifestó en medio del pueblo. ¿Cómo el pueblo debió haberse dado cuenta de que era Dios el que estaba en medio de ellos? Cuando le abría los ojos al ciego, ¿verdad? Cuando le preguntaba a la gente necesitada, ¿qué quieres que te haga? Señor, quiero ser sano. Y él solo decía, sé sano. ¿Quién puede decir y hacer esas cosas? Decirlo tal vez, pero hacerlo, no. Eso solo lo hace uno, lo hace Dios, porque Él tiene poder, su palabra tiene poder. Dice la Biblia que su palabra tiene poder, su palabra ejecuta los deseos de Dios. Aleluya. Cuando Él vio a aquella pobre señora viuda, porque fíjese que esta resurrección del hijo de la viuda de Naín, Jesucristo no lo hizo para demostración de que Él era Dios, sino lo hizo por misericordia a esta viuda. Era una viuda y las viudas de aquel tiempo eran mujeres que se quedaban, hermanos, sin nada, porque las mujeres no heredaban nada. Y era su único hijo. Y esa viuda iba a depender de ese hijo. Así es de que cuando Jesucristo ve que es el único hijo y lo van a enterrar, él se mueve en misericordia por la mujer, por la viuda, y toca el féretro. Solo lo tocó. Toque algo usted a ver si se convierte en algo. Claro, solo Dios. Y le dio vida al muchacho y se lo entregó a la mamá. Cuando aquel hombre, Jairo, aleluya, se le murió su hija y estaba muerta y le dijeron los siervos, ya Señor, ya está muerta, ya. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No, ella no está muerta. Ella solo duerme, porque para Dios todos los que morimos en Él no morimos, sino que dormimos, gloria al Señor. Y viene el día bienaventurado, glorioso, que a la voz de Jesucristo, cuando nos llame por nuestro nombre, vamos a levantarnos de esa tumba. Jesucristo le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó? Abrió los ojos y se levantó. Y le entregó a los padres. ¿Quién andaba ahí? Jehová de los ejércitos en persona, porque Él lo había prometido y Él lo cumplió. Pero el pueblo estaba, dice la Biblia, endurecido de corazón. El pueblo, gloria a Dios, estaba en un estado espiritual muy mal, tanto así que se cumple la palabra profética cuando dice oirán o sea, verán y no verán, oirán y no oirán, porque vieron y no se percataron, oyeron y no se dieron cuenta. El Rey de la Gloria estaba en medio de ellos. Y era entonces el Señor consolando al pueblo, ¿verdad? Dándoles libertad y bendiciendo a su pueblo, pero Él tenía que irse. Ese tiempo tenía que terminar, pero venía otro tiempo mejor. Y es el tiempo que estamos viviendo. Porque ahora a Jesucristo no lo tenemos confinado en Jerusalén solamente. ¿Se acuerdan en la Biblia cuando estaba en Jerusalén, Jesucristo no estaba en Betania? Y si estaba en Capernaum, no estaba en Jerusalén. Él tenía que moverse de un lugar a otro, pero hoy es un tiempo mejor, porque hoy Él está en todo lugar. Hoy Él está en espíritu.
hoy está trabajando y salvando y sigue buscando lo que se había perdido y salvándolo a través de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Por lo que dice entonces en Juan capítulo 14 y el versículo 15, les dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. El único que dio mandamientos es Dios, ¿verdad? Aleluya. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Díganlo con alegría, con gozo. Que esté con vosotros para siempre, porque la vida de Jesús fue transitoria, ¿verdad? Fue pasajera, nació, creció, gloria al Señor, pero ejerció un ministerio como de unos 3 años y medio. Fue el tiempo que consoló a Israel, fue el tiempo que estuvo con los discípulos, pero ahora Él les está diciendo: si ustedes me aman, aleluya, el consolador está ¿para quién? Para los que aman a Jesucristo, para los que guardan sus mandamientos, aleluya, para los que permanecen en Él. Para ellos es el consolador. El consolador no es otra persona, el consolador es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque estamos en la era o en el tiempo donde el Espíritu de Dios desciende una vez al corazón, entra en el ser humano y se queda ahí, porque Él viene a morar, a vivir. Y eso es lo que el Señor está diciendo: para que esté con vosotros por una temporada de tiempo. Dice la Biblia, para que esté con vosotros para siempre, forever, ¿verdad? Aleluya. La presencia de Dios, o la promesa de la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos, es permanente. Es permanente. ¿Cómo lo identifica el Señor a este consolador? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. ¿Sabe usted por qué el Señor lo identifica como el Espíritu de verdad? Primero, porque hay muchos espíritus. ¿Verdad que hay muchos espíritus? Y los muchos espíritus se manifiestan también de diferentes maneras. Pero hay un solo espíritu verdadero. Y qué coincidencia. Porque Jesús mismo dice que Él es la verdad. Entonces, si Jesucristo dice que Él es la verdad y al que Él está prometiendo es el espíritu de verdad, significa que el espíritu de verdad y Jesucristo es el mismo. Consolaba al pueblo y les promete otro consolador. Entonces, ese consolador sigue siendo Jesucristo. Y eso lo vamos a aprender ahorita en los versículos siguientes. El versículo 17 dice: el Espíritu de verdad. Prestemos atención bien a esto, y los que leen, lean. Al cual el mundo no puede recibir. El mundo, ¿quién es el mundo? El mundo es aquel que no conoce a Jesucristo. El mundo es aquel que no se ha arrepentido. El mundo es aquel que no se ha convertido al Señor. Dice, en esa condición no puede recibirle. No puede recibirle. Gloria al Señor. Ahora dice, ¿por qué razón? Porque no le ve ni le conoce. Habla con los discípulos ahora. Pero vosotros le conocéis. Hermanos, vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocían los discípulos? ¿Qué dice la Biblia? Porque mora con vosotros. El Espíritu Santo mora con vosotros y estará
vosotros. En ese momento Jesucristo estaba con ellos. Pero Jesucristo les promete ya no estar con ellos, sino estar ¿dónde? En ellos. Esa es la promesa gloriosa. Y por eso yo le decía a un principio que estamos viviendo el mejor tiempo de la administración de Dios. Porque ahora Dios no desciende para hablarnos. Ahora Dios no hace apariciones como las que hizo con Abraham, con Moisés, con Manoah, con Noé. Gloria al Señor, donde la Biblia dice que Dios habló con ellos y algunos de ellos le vieron. Abraham vio una aparición de Dios y Dios se le apareció como una persona, acompañado de dos ángeles que también eran dos hombres. Apariciones de Dios. Hablaba con él y se iba, y ya Abraham se quedaba sin Dios en ese momento. ¿Con qué se quedaba Abraham? Solamente con la fe en el Dios que había conocido y visto y que le había hablado. Porque le creyó a Dios. Pero yo le cuento algo más glorioso en esta mañana. Usted tiene un gran privilegio, el que no tuvo Abraham. Abraham nunca tuvo el Espíritu Santo dentro de él, pero usted tiene el Espíritu Santo de Dios que vive, que mora, no que viene, no que aparece, sino que permanece en usted, en su vida. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, es el mejor tiempo, porque Dios decidió así vivir en nosotros. Y para Dios vivir en toda esta multitud que le sirve, que le cree, aleluya, es solamente en su Espíritu Santo. Solamente en su Espíritu Santo. Ahora bien, dice la palabra de Dios, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y mire lo que dice Jesucristo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo volvió el Señor a nosotros? El Espíritu Santo. El Señor volvió a nosotros en Espíritu Santo. Aleluya. Glorioso y santo es el Señor Jesucristo. Y el versículo 26 del mismo capítulo, dice el Señor en su palabra, aleluya, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he mandado. Aleluya. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, no debemos de atemorizarnos. Más bien debemos de vivir confiados, esperanzados, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Por nada estéis amedrentados, dice la palabra de Dios. No nos aflijamos, no nos asustemos, sino permanezcamos firmes en el Señor, porque el Dios Todopoderoso mora, habita en ti, habita en tu corazón. Por eso cuando le ores a Dios, no hagas como hacen los judíos. Usted ha visto a los judíos o a los religiosos, levantan sus manos y miran hacia el cielo, orándole a Dios hasta el cielo. Dios está en tu corazón, Dios está ahí. Dios está más cerca de ti que lo que tú pensabas. Por lo tanto, la Biblia dice que lo mejor que podemos hacer es encerrarnos en un cuarto, postrarnos y ahí en lo secreto
orar a nuestro Padre Celestial, que escucha la oración en el secreto. ¿Sabes por qué lo escucha? Porque Él está ahí. Tócate el pecho cuando hablas y vas a sentir que te vibra el pecho. Tu voz es oída por el Señor. Hay personas que confían en Dios y están en una condición que no pueden hablar porque están enfermas, pero su mente está brillante, viva, y en sus pensamientos están orando a Dios y Dios los está escuchando. La idea de Dios vivir en nosotros en espíritu es para eso, hermanos. Para que ya no tengamos que viajar, hacer viajes largos para ir a adorar a Dios, sino que donde nos encontramos, en nuestra habitación, en nuestra casa, por las calles donde andamos, si hay libertad de adorar a Dios, si hay libertad de hablar a Dios en el auto, gloria al Señor, ahí nosotros tenemos comunión con Dios, ahí Él está obrando, gloria al Señor, ahí Él está derramando sus bendiciones, ahí Él está, hermanos, restaurando vidas, gloria a Dios. Jesucristo se lo dijo a la mujer de Samaria: la hora viene. Y la hora es tiempo presente, donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Pero le dijo algo hermoso: ese tiempo que viene ya es mejor, porque ya no vas a tener que adorar aquí en este monte Gerizim, ni vas a tener que adorar en Jerusalén. Pobres aquellos que todavía viajan para Jerusalén para adorar, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta de ese movimiento? Que hay un movimiento millonario, que es un gran negocio. Y yo no sé si es cierto, pero la gente dice, no, es que cuando uno llega ya se siente, claro, ¿cómo no se va a sentir algo extraño y raro ahí? Si ese es un campo de guerra, un campo de muerte, ¿verdad? Pero la gente dice, ellos no lo identifican con eso, sino como que Dios sí está ahí en ese lugar. Él va a venir a ese lugar, es verdad. Jesucristo pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y sus hermanos lo verán y le preguntarán, ¿qué señales son esas que tienes en tus manos? Y Él les va a declarar, esto fue lo que me hicieron en la casa de mis hermanos, gloria a Dios. Y se va a identificar y lo van a reconocer, que Él, despreciado al que crucificaron, era el Rey de la Gloria que hoy viene a salvarlos. Porque el Señor viene para salvar a ese pueblo también. El Señor no se ha olvidado de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Gloria al Señor. Él es fiel y verdadero, hermanos. Él es nuestro Dios. Él es el único digno de nuestra alabanza y adoración. Así es de que donde quiera que andes, y quiero terminar con esto, sea que estés en medio o estés entre las cuatro paredes de tu cuarto y digas, aquí nadie me mira. Sea que estés lejos de Manchester, por allá en una montaña, y tú digas, aquí nadie me mira. Piensa, Él está en tu corazón. Y si pecas, estando Él en tu corazón, lo entristeces. ¿Verdad que eso es lo que dice la Biblia? Así es de que piensa que tu Dios está siempre en ti y tú en Él. Y en el momento crítico, en el momento de la necesidad, solamente invoca su nombre. Su nombre es Jesús. Nuestro Dios tiene un nombre. Aleluya. Y digámosle, Señor Jesús, te necesito. Y Él va a actuar, Él va a estar ahí siempre. Él te va a ayudar. Aleluya. Pongámonos en pie y le damos la gloria
a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Vamos, hermanos, a darle gracias al Señor por esta hermosa porción de la palabra de Dios. Y yo lo invito el próximo domingo para que no se quede en casa, venga y vea nuestra cuarta parte. Aleluya, aunque ya es la quinta porque anoche di una tercera parte. Está grabada. Y si usted no tiene acceso al canal de YouTube donde están grabadas, hable con el hermano Aarón, ahí él le puede dar el enlace. Ahí están todas las predicaciones grabadas del pastor, para que usted no se pierda una de las enseñanzas y no pierda la conexión entre cada una de ellas.